Entonces ahora ellos salen de la tierra prometida y van caminando por esa estepa cuando o sea, fíjense si quieren entrar, aprovechen para hacer un poco de atlas bíblico, ¿no? Si ustedes entran en el Google Earth o en el Google Map, cualquiera de los dos, y van a la zona de Egipto actual, ven que el río Nilo, a ver, vamos a tratar de buscar, yo les voy a buscar acá, sí, ¿a dónde tengo? Los mapas, acá está Google Maps. Entonces, vamos a poner Egipto. Así hacemos un poco de pedagogía. Vamos a ponerlo en formato satélite. Fíjense, se los voy a mostrar por acá, cómo el río Nilo, fíjense ahí, el río Nilo, alrededor de él tiene todo verde, pero todo para los costados, donde te separás unos kilómetros del Nilo, todo desierto, ¿ves? Entonces, el pueblo de Israel estaba más o menos en esta zona, a ver si puedo señalarlo acá, estaba más o menos por esta zona. Y entonces tiene que cruzar el río, tiene que cruzar el Mar Rojo. Entonces ven, ni bien se van del río Nilo, entonces tienen que enfrentar el desierto. Van hacia allá, el Mar Rojo es este, ¿ven? Y entonces lo van a cruzar por lo que se llama el Mar de las Palmas, por este brazo que está acá arriba. Entonces van a ir subiendo hasta llegar ahí arriba y van a cruzarlo por ahí. Bueno, ven, hacemos un poco de geografía, hoy tenemos muchos recursos, no tenemos excusa para aprender. Entonces, como les decía, ni bien tienen que salen de Egipto, enfrentan el desierto, ¿no? Entonces Dios los va cuidando con la columna de nube durante el día y esa nube se vuelve una nube de fuego durante la noche que los alumbra y van caminando por el desierto. Entonces ellos se van la columna de nube que hacía estaba en la retaguardia, para decirlo de alguna forma, y los protegía del avance de cualquiera. Entonces era como una niebla. Pero después esa columna iba al frente durante la noche y era una columna de fuego que los alumbraba durante la noche. Es la ayuda que Dios le da para empezar a caminar por el desierto. Entonces, ¿qué ocurre? El faraón, cuando los deja ir finalmente, triste, angustiado, porque había fallecido su hijo en la muerte de los primogénitos, entonces en un momento le agarra un ataque de ira y se da cuenta que se habían ido los esclavos, la mano de obra, los únicos que trabajaban en Egipto. Y entonces al darse cuenta que se fueron los esclavos, dice, vamos a recapturar a nuestros esclavos. Y entonces toma su ejército, sus carros y su caballería y empiezan a perseguir a Israel por esa estepa mientras se dirigían al Mar Rojo. Ya había pasado mucho tiempo, entonces varios días, entonces hasta que lo alcanzara, pero claro, estos iban caminando y los otros iban a caballo, entonces evidentemente los alcanzaron rápido. Cuando iban Israel comienza a ver que el faraón se acerca, entonces se asustan y dicen, pero ¿cómo? Dice, al final nos trajiste al desierto para que el faraón nos asesine en el desierto. Y comienza este ciclo de tentaciones y de desconfianza de Israel en el poder de Dios, que forma parte un poco del camino educativo que ellos tienen que ir haciendo para confiar en Dios. Ya las plagas fueron un signo fuerte para que se den cuenta que Yahvé es el Dios verdadero. Pero no alcanza. Y a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Tenemos fe, tenemos alegría, tenemos la alegría de estar con el Señor. Saludo a todos los que me van saludando. Hola Laura, ¿cómo te va? Saludo a algunos porque a Laura no la había visto nunca conectada, por eso aprovecho para saludarla hoy. Tal vez se conectaba, pero yo justo no la veía. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Vemos los signos de Dios, vemos signos portentosos de Dios, pero hay un momento donde a veces no confiamos en Dios. Y forma parte de nuestro camino educativo, de verificar que Dios cumple, de verificar que Dios acompaña. Y entonces ellos les agarran esa desconfianza y en ese momento
era de noche, Israel tenía que acampar Israel, entonces, porque no podían estar caminando 24 horas, evidentemente, Israel tenía que acampar, entonces la nube se puso entre Israel y los egipcios. Disculpen el bostezo, es de en vivo esto. Y los egipcios no podían avanzar, porque la nube se los impedía, era una niebla muy espesa. Y generaba confusión entre ellos. Entonces, de esa forma, Egipto no avanzaba mientras Israel estaba durmiendo, descansando. Pero así todo, Israel estaba con miedo, porque llega un momento que dice, ¿y qué vamos a hacer más adelante? ¿Sabían ellos que tenían que cruzar el Mar Rojo? No cruzaron, ya te digo, el Mar Rojo en el medio. Por las dudas vuelvo a insistir acá, a ver si tengo... ¿Ves? Vamos a ponerlo acá. No cruzaron el Mar Rojo por el medio, por la parte más ancha. ¿Ves? Lo cruzaron por acá arriba, que es más angostito. ¿Ves? Que se pone angosto. En la actualidad ahí arriba, si ustedes ven, ahí arriba, ese brazo tiene como un río hacia arriba, es el canal de Suez. Es un canal artificial que se hizo a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero ellos lo cruzaron por esa puntita, ¿ves? Egipto estaba sobre el Nilo y cruzaron por acá arriba, por esa parte que es más angosta. Le llaman el Mar de las Palmas. Era una secuencia de lagunas marítimas que se llenaban con agua de mar, pero cuando la marea bajaba, esas lagunas también se secaban, ¿no? Entonces, ellos van a pasar por ese lugar. Moisés no era tonto, evidentemente que sabía pero que entonces Dios no hizo el milagro. Bueno, vamos a ir ahora de a poco a esto. Entonces, cuando llegan al Mar Rojo, entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? El faraón nos va a alcanzar y nos va a asesinar a todos acá a orillas del mar, si no podemos largarnos al mar. Por más que no sea el Mar Rojo ancho, eso es mucho, o sea, es como, no sé, como cruzar el Río de la Plata nadando. Vos desde el aire tal vez lo ves chiquito, pero son kilómetros y kilómetros. ¿Cómo cruzás eso, no? Y el Mar Rojo es un mar profundo, no tal vez de los más profundos, pero no es un río. Bueno, y entonces ahí le reclaman a Moisés. Entonces Dios le dice, con esa misma vara que yo te di para las plagas, con esa misma vara toca el mar, y entonces el mar se va a correr y van a poder pasar a pie seco por el mar. Y entonces así es como va Moisés al mar, toca el mar con la vara, invocando el poder de Dios, y entonces comienza a correr un viento que seca el mar. Ojo con este tema. Lo voy a ver, no, decime que no la traje. A ver, esperen que lo busque. Acá volví, disculpen, porque justo traje todos los libritos que uso, pero me olvidé de Acá estamos, a ver. Justo está abierto acá, miren. Y entonces dice, ¿qué son esos gritos? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Tú alza el cayado y extiende tu brazo sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio con el pie seco. Esta es una expresión bien típica de ellos, que también está en el español, pie enjuto, se llama, enjuto significa seco, es una expresión antigua que ya no se usa, también se usaba para una enfermedad de los ojos, la enfermedad de los ojos secos, ojo enjuto, y entonces, en ese momento, esperen un cachito que acá voy a llegar. Moisés tendió su mano sobre el mar e hizo soplar Yahvé sobre el mar toda la noche un fuerte viento del este, que lo secó y se dividieron las aguas. ¿Ven
fíjense por qué se los quería leer. Porque tenemos esa idea del muro de agua, así como muestran las películas. No fue eso lo que ocurrió. Sopló viento toda la noche, bajó la marea. ¿Vieron como cuando ocurre la sudestada en Buenos Aires? O mejor dicho, la nordestada sería. La sudestada es un viento del sur que empuja el agua del Río de la Plata hacia el norte, va de sur a norte, de sudeste a noroeste, empuja el agua del Río de la Plata y entonces el agua del Paraná y choca con la masa de agua del Río de la Plata y se inunda la costa. Eso provoca una sudestada. Pero cuando ocurre la nordestada, para llamarlo de alguna forma, que sopla viento del norte, del noroeste en Buenos Aires, al revés del sudeste, cuando sopla el viento del noroeste, empuja el agua hacia afuera y se seca la costa de Buenos Aires. El río se retira y queda metros y metros de la costa seca, como si el río se hubiera secado, pero es en realidad el viento que empuja el agua. Y acá ocurre un fenómeno semejante. Corre este viento del este que lo que hace es empujar el agua de esta punta del mar, la empuja y queda agua de un costado y del otro, desnudando un médano por el cual pasa el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? ¿No hubo milagro? Sí, claro que hubo milagro. La intervención de Dios para hacerlo llegar a ese momento y ese viento que empezó a soplar fuerte, porque no siempre el río de la Plata se seca con el viento del noroeste. Algunas veces cuando el viento es muy fuerte. Entonces realmente el signo del cruce del mar está. Pero no nos imaginemos esos dos muros de agua que te muestran las películas, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Agua a un costado y a otro, y ellos iban por el cauce seco del mar. Iban por el cauce seco del mar y cruzan, y son bastantes kilómetros, Mientras tanto, el pueblo ya había avanzado, estaba llegando al otro lado, el faraón llega, ve el mar abierto, ve seco y se larga a perseguir al pueblo de Israel. En ese momento, ¿qué ocurre? Deja de soplar el viento y el agua vuelve a su lugar. Eso es lo que ocurre. Como cuando deja de soplar el viento del noroeste, el Río de la Plata vuelve a su lugar inmediatamente. Basta que deje de soplar tiempo, un par de horas, para que el agua comience a ocupar su lugar. Quiero explicar esto no para desnaturalizar el milagro, sino para ver que el Señor utiliza las fuerzas de la naturaleza en favor de su pueblo. El milagro que hace, el milagro del cruce del Mar Rojo. Y entonces este cruce del Mar Rojo está unido a la Pascua, a lo que veíamos ayer. El cabrito que me defiende, la sangre del cabrito que me protege del ángel exterminador, el paso del ángel exterminador, acuérdense que Pascua significa paso, el paso del ángel exterminador que al matar a los primogénitos de Egipto hace que nos dejen ir, el paso a la libertad, de la esclavitud a la libertad, y finalmente la liberación definitiva. ¿Por qué? Porque al cruzar el Mar Rojo, cuando terminan de cruzar el Mar Rojo y el faraón está en el medio del mar, deja de soplar el viento y antes de que pueda salir el agua vuelve a su lugar y mueren todos ahogados. Y entonces Dios los libera por el cruce del Mar Rojo, los libera de la esclavitud del faraón y del mal que el faraón le quería hacer. Y por eso la Iglesia ve en el cruce del Mar Rojo una profecía del bautismo. La sangre del Cordero, que es Jesús, nos purifica del pecado, y el bautismo, el cruce del Mar Rojo, es el que nos da la libertad definitiva, es el que hace que esa gracia sea para siempre. Son la misma cosa. ¿Incluido el faraón? Sí, incluido el faraón. Acá vamos a leerlo acá, a ver qué me dice esta. Dice: las aguas al reunirse cubrieron carros, caballeros y todo el ejército del faraón, que habían entrado en el mar en seguimiento de Israel. No escapó uno solo,
Pero los hijos de Israel pasaron a pie enjuto en medio del mar, formando para ellos las aguas. Ven, ahí está el tema de formando para ellas, teniendo agua a derecha y a izquierda. Entonces algunos lo interpretan como que había un muro a derecha y un muro a izquierda. Bueno, ven, son traducciones. Dice, aquel día libró Yahvé a Israel de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con Egipto, y el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Por el texto queda claro que no se salvó ni uno solo. Entonces el faraón también murió junto con su ejército, evidentemente. No hay ninguna cosa que diga lo contrario. Entonces muere con todo su ejército. Y sería una representación de que realmente el dueño de la vida y de la muerte es Yahvé y no el faraón. Es como la culminación. Por eso después se canta ese cántico, cantemos al Señor que se ha cubierto de gloria, que lo cantamos en la vigilia pascual después de esta lectura, ¿no? Entonces quería resaltar esto. La fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua que ellos hacen está unida profundamente al cruce del Mar Rojo. Por eso en la vigilia pascual es obligatorio leer el cruce del Mar Rojo. Es obligatorio. Y la cena pascual la leemos, la lectura del Éxodo, el Jueves Santo como primera lectura, el Cordero Pascual. Entonces ese Cordero Pascual es profecía de Jesús y esta liberación que realiza el Cordero Pascual se aplica sobre el pueblo de Dios cuando lo libera definitivamente por medio del cruce del Mar Rojo, que es el bautismo. Por eso bautismo y Pascuas cristianas forman una unidad, de la misma manera como de muerte y resurrección de Jesús, digamos, y bautismo forman una unidad, de la misma manera como Pascua judía forma una unidad con el cruce del Mar Rojo. El gran signo de Dios que libera a su pueblo y pone una división entre Israel y el faraón. Entre Israel y el faraón. Y ahí es cuando empieza su marcha en el desierto como pueblo definitivamente libre. ¿Y a dónde se dirigen? Esto vamos a verlo el viernes. Se dirigen hacia el monte Sinaí. El monte Sinaí es el lugar donde se produjo el episodio de la zarza, el Horeb. Así se llama el monte, ¿no? Ahí se produce la manifestación de la zarza, es la montaña de Dios. ¿Dónde está el Sinaí? Ya se los voy mostrando. Vamos a buscarlo acá. Acá está, muy bien. Ahí está. Vamos a ponerlo así se marca. El monte de Sinaí, como pueden ver, está ahí en el medio, ¿ven? La península de Sinaí es toda esa península donde están los dos brazos del Mar Rojo. Y en el medio ahí está el monte de Sinaí. En ese monte Dios se le manifiesta a Moisés con la zarza. Y a ese monte convoca a su pueblo, convoca a Moisés a su pueblo, a ese monte lo convoca para purificar al pueblo y para que le rindan culto y hagan sacrificios a Yahvé. Por eso tenían que llevar sus rebaños. Y ahí es donde Dios les entrega la ley, que voy a explicar el significado de la entrega de esta ley.